Estamos encantados en esta tarde de recibirlos en este espacio del Aula Tiempo de Derechos que nos proporciona generosamente la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jáuregui, Pro Derechos Humanos, Asociación Civil, para hablar con dos de los mayores expertos de la configuración tras lo que se ha llamado consumación del movimiento de independencia, que en realidad es la ejecución de uno de los muchos proyectos independentistas posibles, la consolidación o los inicios de la consolidación del Estado mexicano en un sentido jurídico moderno, tal como lo entendemos hoy. Estamos teniendo algunos problemas con la transmisión del doctor Jaime El Arenal. Vamos a tener el enorme placer de escucharlo y ojalá también de verlo. Desde aquí le digo que le he mandado también a su teléfono la liga, a ver si es posible conectarse vía SMS por el teléfono, querido maestro. Pero mientras tanto, si usted está de acuerdo, voy a presentar al autor de este libro estupendo, estupendísimo, sí, que se llama El Momento Iturbide, y que es el doctor Moisés no abre por ningún lado. Parece ser que el link no abre por ningún lado. Vamos a tratar de enviarle otro link, a ver si ese funciona, maestro. Quizá el problema es de defecto, efectivamente, del link. No hay de otra, no hay manera. Ahí lo escuchamos, ¿eh? No abre, simplemente no abre. No abre ninguna liga. Ahí lo estamos escuchando. No, ni siquiera abre, o sea, no. Le he mandado también la liga, a ver si maestro, tanto si usted está de acuerdo, ¿no? Ahí se está repitiendo. Es Guzmán Pérez. El problema es de defecto, efectivamente. Ahí lo estamos escuchando. Repitiendo. El doctor Moisés Guzmán, ¿sí nos escucha? Lo escucho perfectamente bien, Rafa. Perfecto. El doctor pues Moisés Guzmán, ¿sí nos escucha? Perfectamente bien, Moisés, Rafa. Perfecto. Pues bienvenido. Perfectamente bien. Moisés, Permítanos corregir esta repetición de la señal. Sí, hay una repetición. Permítanos corregir esta repetición. Vamos a corregirla en este instante. Sí, hay una repetición. Vamos a corregirla en este instante. Y bien, comenzamos. Bueno, les decía que tenemos aquí a el autor, entre otros libros estupendos, de este Momento Iturbide, una historia militar de la trigarancia. Y por eso, desde el Aula Tiempo de Derechos, hemos decidido dedicar esta tarde de excepción al análisis de los orígenes del derecho militar en México. Nuestro autor, que es además el flamante, y lo felicitamos, y felicitamos a la Universidad Michoacana por este nombramiento, también de excepción, el flamante director del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la casa que en su momento fundó don Vasco de Quiroga y presidió don Miguel Hidalgo. Bueno, pues Moisés Guzmán Pérez, nuestro autor, es además de un muy querido amigo, doctor en Historia por la Universidad de París I, por la Universidad de la Sorbona, profesor titular y ahora director de este instituto, Nicolaita, que hemos mencionado, integrante del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 2 de la Mexicana de Ciencias, miembro correspondiente en Michoacán de la Academia Mexicana de la Historia. El autor está especializado en los temas de independencia, como pocas tenemos en el país, en la formación del Estado, de la nación, en la cultura jurídica y política del primer México moderno, y en el análisis de la guerra en América, con este enfoque de historia militar, de la que seguramente hablaremos hoy. Es autor, entre otros varios libros, de Morelos por siempre, de la Constitución de Apatzingán, una historia editorial, y junto con el doctor Enrique Florescano ha publicado Símbolos Patrios, la bandera y el escudo nacional, y La historia de la bandera mexicana, un libro espléndido de 2021. Como espléndido es este Momento Iturbide
esta historia militar de la trigarancia que ha publicado la propia Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Mientras se resuelve el problema que tenemos en cuanto a la señal del doctor Jaime El Arenal, nuestro invitado de lujo del día de hoy para esta presentación, me permitiré hacer algunos comentarios acerca de la obra antes de que comencemos a discutirla con el propio doctor Del Arenal y desde luego con el doctor Guzmán Pérez. Bueno, esta obra, como ha quedado dicho, es un magnífico estudio. Nos va llevando sin apasionamientos por el proceso que concluyó con la ejecución de uno de los varios proyectos independentistas que se dieron cita en esa década tan peculiar, entre 1810 y 1820, y también con la erección del Estado mexicano, todavía, como nos dice el propio Moisés Guzmán, en un estatus muy precario, ¿no? Para no confundir Estado con Estado. El libro del momento Iturbide, que viene a consolidarse como una perspectiva muy, muy útil, yo diré, me aventuraré a decir que será muy pronto, por ejemplo, los grandes libros del profesor Del Arenal, Un modo de ser libres, esta saga tan interesante sobre el movimiento desde la perspectiva constitucional jurídica, el movimiento de consumación de la independencia que lideró el tercero en discordia, digamos, Agustín de Iturbide, después de las dos grandes figuras de Hidalgo y de Morelos. Bueno, pues el libro de Guzmán Pérez adopta perspectivas diversas, pero llamadas, insisto, a ser seminales, a ser clásicas. Todas ellas están guiadas por un hilo conductor, el hilo que dota al movimiento, como en su momento han sabido ver el propio Del Arenal, Guadalupe Jiménez Codinac, en fin, los grandes profesores de la materia o que se han hecho cargo de esta materia tan polémica en la historia del país, dota al movimiento de Iguala de una extraordinaria coherencia este hilo conductor. ¿Qué coherencia? Pues la búsqueda de una forma constitucional propia y específica de México, una forma constitucional que se adaptara a las circunstancias del reino. Lo dice literalmente Iturbide en el Plan de Iguala, una forma que tendrían que discutir las cortes del nuevo imperio, del imperio mexicano, y que fuera peculiar y adaptable al reino, o en otra versión del propio Plan de Iguala, análoga al país, que no fuera una constitución externa como la de Filadelfia, como cualquiera de las constituciones revolucionarias francesas, como la constitución misma de Cádiz, que no se tratara de una imitación extralógica de modelos constitucionales exógenos, sino que pudiéramos hablar de algo que nos hiciera peculiarmente mexicanos desde la perspectiva constitucional, política y, en lo que nos toca el día de hoy, también militar. Precisamente el libro de Moisés va llevándonos por un recorrido, con base en este hilo, de varias perspectivas. Una primera que encuentro yo muy clara y muy bien desarrollada, que también conecta con las obras seminales que ha escrito al lado de Enrique Florescano, es la perspectiva política y sobre todo simbólica del Plan de Iguala, o por mejor decir, del periplo Iguala-Córdoba, del 24 de febrero al 24 de agosto de 1821. Otra perspectiva muy interesante a lo François Xavier Guerra, a lo Annick Lamperret, es la periodística y la editorial, el punto de vista de los impresores de los grandes planes independentistas, pero también político-constitucionales de la trigarancia. Y en la que me voy a centrar hoy, porque es la que tiene que ver directamente con el tema de los orígenes del derecho militar, la perspectiva castrense. Perspectiva que lleva a una muy peculiar forma de presidencialismo, como nos anuncia Moisés Guzmán desde las páginas introductorias a su volumen, una peculiar, muy mexicana forma de presidencialismo. Me resisto a hablar de un sistema presidencial porque va mucho más allá del mero sistema constitucional y que aún hoy, como todos sabemos, padecemos, o por mejor decir, hemos padecido desde hace 200 años. Voy, insisto, a centrarme en esta última perspectiva, en esta última atalaya, no sin antes apuntar que el doctor Guzmán incluye en su volumen 9 documentos muy raros, muy difíciles de leer en otras fuentes impresas,
y que cada uno de ellos pues, nos daría ocasión de hablar en un aula, en una sesión del aula Tiempo de Derechos, largo y tendido, porque cada uno de ellos echan por tierra sendos mitos. Por ejemplo, ese tan acendrado mito que nos ha llevado a festejar el 24 de febrero como Día de la Bandera, el mito del sastre Magdaleno Ocampo, que desde Iguala, en febrero de 21, está confeccionando, está tejiendo la bandera de la patria. Bueno, pues no les voy a adelantar vísperas, ojalá que tengan ustedes ocasión de leer el documento en cuestión que incluye Moisés Guzmán en su libro, pero esto resulta por lo menos discutible, cuando no, pues francamente no sostenible de la mano de uno de los documentos que se incluye en el apéndice documental. Un apéndice, por lo demás, magnífico, este que hace Moisés Guzmán Pérez. Pero vamos a lo militar, si ustedes me lo permiten. Obviamente sin caer en el anacronismo que el propio Moisés denuncia de las Fuerzas Armadas, todavía no podemos hablar de eso a fines del tardo borbonismo y a principios de nuestra vida independiente, pero sí de lo militar, quizá de lo castrense. Ocurre que, como han probado Ricardo Sodi y Carlos Becerril, la supervivencia política iturbidiana se constriñe hoy por hoy a lo que, si se me permite, pues es lo peorcito del plan de Iguala, ¿no? El mantenimiento del fuero de guerra, a través de esa peculiar expresión que todas nuestras constituciones han respetado, liberales, conservadoras, centralistas, federalistas, revolucionarias o reaccionarias, esa peculiar expresión tan mexicana de que en la República están prohibidos los fueros, punto y seguido, subsiste el fuero de guerra, ¿no? Cual por lo menos es contradictorio o incluso constituye una suerte de oxímoron constitucional. Bueno, pues a pesar de Rosendo Radillazos y resoluciones del sistema interamericano por todos lados que han condenado al país a dejar de mantener el llamado fuero de guerra, pues este subsiste. Y pues en realidad no hay otro fuero de guerra que el de la ordenanza de Carlos III, 1768, publicada espléndidamente por los ya mencionados profesores Becerril y Sodi en edición facsimilar reciente, que es precisamente la ordenanza que Iturbide conoció, que aplicó en sus campañas contra insurgentes cuando era llamado por Fray Servando Teresa de Mier ese animal de las Indias que combatió fieramente a la insurgencia, y es la ordenanza que los veintiañistas, es decir, los diputados inmoderados del llamado trienio liberal, cuando se restablece la vigencia de la Constitución de Cádiz en 1820 y que ha dado lugar a otros mitos de la historia patria, como por ejemplo la nunca verificada y por lo tanto nunca probada conspiración de la profesa, bueno, pues era el fuero de guerra, la ordenanza de 1768 que los inmoderados liberales del trienio están tratando de abrogar allá en la península y que establecía como grado máximo el de teniente general de los reales ejércitos y capitán general, como lo fueron los virreyes de la Nueva España y durante el periodo gaditano, muy marcadamente el jefe político superior Calleja y el jefe político superior O'Donoghue eran los grados de los que gozaban los virreyes ya no existentes conforme a la Constitución de Cádiz, que había virreyes metaconstitucionales, otra figura muy mexicana, y insisto, los jefes políticos superiores ya no solo de la Nueva España, sino también de la Nueva Galicia, de la España que se extendía hasta lo que hoy es el sur, buena parte del centro también de los Estados Unidos, las provincias internas de Oriente y de Occidente, desde luego la península de Yucatán y el reino de Guatemala, ¿no? Insisto, tenientes generales de los reales ejércitos, capitanes generales, fueron Venegas, Calleja y Apodaca. También, por supuesto, O'Donoghue, que como sabemos nunca fue virrey, aunque ahí tiene su calle en el Paseo de los Virreyes de la colonia de las Lomas de Chapultepec. En fin, más allá de todo esto, más allá también de la ordenanza, hay un dato que Moisés Guzmán nos aporta y que a mí me parece valiosísimo y que explica buena parte de nuestra república en un sentido presidencialista, que pues extendió la figura del generalísimo de las armas
al comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que hoy por hoy es el jefe del Estado mexicano, el presidente de la República. Carlos IV nombró a su favorito, por mejor decir, como decían las malas lenguas, el favorito de la reina María Luisa, el famosísimo príncipe de la paz, Manuel Godoy, que de guardia de corps pasó a ser prácticamente el privado absoluto de la monarquía católica a principios del siglo XIX. Bueno, pues Carlos IV nombró a Godoy generalísimo de mar y tierra en 1801, con ocasión de un conflicto muy curioso, del cual yo tampoco sabía mayor cosa, y que Moisés Guzmán nos desvela en su obra espléndida, La Guerra de las Naranjas. Una guerra que duró escasos 18 días y durante la cual Bonaparte se divirtió enormidades jugando con las Cortes de Madrid y de Lisboa. El generalísimo se colocaba por encima de la rivalidad de los diversos generales, debía elaborar reglamentos y ordenanzas para los ejércitos de España. Ya sabemos que la ordenanza nunca la elaboró Godoy porque subsistió la de Carlos III, el padre de Carlos IV, y luego se vino la gran crisis dinástica. El pleito entre Carlos IV y su hijo Fernando VII, antes príncipe de Asturias, por ver quién se quedaba con la corona de España y del reino de las Españas, como dirá después la Constitución de Cádiz, incluyendo, por supuesto, a las Indias occidentales. Bueno, la gran crisis dinástica hizo de Godoy un auténtico primer ministro entre 1806 y 1808, que fue lo que más resentimos en América. De hecho, el virrey Iturrigaray era un favorito del favorito Godoy. El retrato del Príncipe de la Paz estaba en el famosísimo Salón de Sesiones del Cabildo, Ayuntamiento de la Ciudad de México, donde tuvo lugar aquel movimiento llamado autonomista, pero que en términos de la época, como ha aprobado Jiménez Codinac, fue un auténtico movimiento de independencia, no solo precursor, sino de independencia frente a la invasión napoleónica de la península. Me estoy refiriendo obviamente al movimiento que otro gran michoacano, Tena Ramírez, llamó legalista, de los miembros criollos del Ayuntamiento de la Ciudad de México en el verano de 1808. Allí estaba el retrato del Príncipe de la Paz, de Manuel Godoy, que obviamente pues no podía gustarle a los fernandistas y desde luego tampoco a los bonapartistas, que ya por entonces estaban planeando que la Nueva España reconociera como rey a José I, a José I Bonaparte. Bueno, lo interesante de esto es que Godoy devino entonces en esta crisis dinástica a generalísimo y gran almirante de las Fuerzas Armadas de la monarquía. El resto, como sabemos, y muy al contrario de Shakespeare, pues es ruido, y ruido juntista, las juntas provinciales en la España europea, de las juntas provinciales que no permitieron que reuniéramos aquí en la España americana, ruido independentista, posteriormente, ante el trauma de 1808, lo que vienen son los movimientos de 1809 en Quito, en Valladolid, de 1810 en prácticamente toda la América española y desde luego en el Bajío mexicano de la mano del cura Hidalgo, y ruido también fernandista, hasta que pues, la máscara del movimiento cayó como es célebre. Ahí quedaba entonces el antecedente. Manuel Godoy, generalísimo y gran almirante. En la península este título no se volverá a utilizar, sino hasta el golpe de Estado contra la Segunda República, cuando los diversos generales antirrepublicanos del movimiento nacional, pues son, como es célebre, celebérrimo diría yo, son derrotados por la figura que tenderá desde Marruecos a encabezar el movimiento nacional contra el orden constitucional de la Segunda República, que es la figura precisamente del generalísimo Francisco Franco Bahamonde. Bueno, es curioso porque en la España europea, pues la figura tuvo una interrupción de prácticamente siglo y medio, y en cambio en las Españas americanas, pues hubimos de sufrir a muchísimos generalísimos, algunos de ellos prácticamente tiranos, no solo dictadores, por ejemplo, Rafael Leónidas Trujillo, ¿verdad? Y la figura entre nosotros pues tuvo cierta vigencia en el movimiento de independencia. Fueron generalísimos, como se sabe, Hidalgo, Allende,
Morelos, que no solo era generalísimo, electo por la oficialidad, según decía el reglamento del Congreso de Chilpancingo en 1813, sino también en tanto que electo generalísimo por el resto de la oficialidad del ejército insurgente, se consideraba encargado del Poder Ejecutivo. O sea, digamos, el primer presidente que tuvo el México independiente, si hemos de ser muy apegados a la norma constitucional. Y luego tenemos, por supuesto, la figura del primer jefe del ejército imperial de las tres garantías, que así se llamó desde el plan de Iguala, Agustín de Iturbide, y que la Suprema, después autoproclamada soberana, cosa muy distinta lo supremo de lo soberano, Junta Provisional Gubernativa, nombrará generalísimo y almirante de mar y tierra del imperio. Eh, quizá con esta figura se consolidará la idea del que el jefe del Estado y en nuestro sistema tan peculiar que nunca supo qué hacer con una figura como la del gobierno, más allá de figuraciones retóricas como la que denuncia el propio doctor Guzmán Pérez, aquella idea muy de Hidalgo de muera el mal gobierno, pero viva el rey. Bueno, pues ante la ausencia de rey y con un emperador que es de alguna forma improvisado, a la caída de la idea de Córdoba de traer a un Borbón a hacerse cargo, o a un miembro de una casa reinante europea a hacerse cargo de la corona del Imperio Mexicano. Bueno, ante esta imposibilidad, lo que hubo de venir es una confusión muy presidencialista, que insisto, hemos padecido, yo no había reparado en ello hasta que leí este fabuloso texto, una confusión en sentido muy presidencialista entre la jefatura de las armas, que expresamente desde Cádiz quiso separarse del gobierno civil, del gobierno político, y la jefatura de Estado adicionado con la jefatura de gobierno. Entonces, un cóctel molotov, ¿no? El generalísimo, almirante de la mar imperial, es a la vez primero regente primerísimo del imperio, después será coronado emperador por el Congreso y titular de la administración pública, porque pues no teníamos mucha noción de cómo instrumentar un sistema parlamentario que distinguiera claramente entre la jefatura de Estado y la jefatura de gobierno. Todavía no sabemos cómo hacerlo y muchísimas de las invectivas contra el gobierno, el mal gobierno, que mayoritariamente es lo que hemos tenido en estos 200 años, pues se dirigen también contra el jefe del Estado, con lo cual Emilio Rabasa mucho tiempo después denunciaría la quiebra de las instituciones, que es muy evidente, ¿no? Yo no sé cómo hemos podido mantener durante 200 años un estado en el cual es ritualmente sacrificada la cabeza visible. Antes era con menos tiempo, ¿no? Duraban 1 o 2 años, Iturbide duró unos cuantos meses como emperador, pero últimamente, digamos desde principios del siglo XX, hablamos de un sacrificio ritual sexenal, pero que puntualmente tiene que cumplirse, porque si no, la idea de que el mal gobierno se perpetúa, pues es una idea que va carcomiendo las instituciones. Viene mucho de ahí también de la imitación extralógica, como decía Fuentes Mares, del modelo constitucional yanqui, en donde el commander in chief, famosísimo, ¿no?, de las películas, viene a ser una suerte de generalísimo y se coloca el mando de las armas federales y también la disposición de la Guardia Nacional o de las diversas guardias nacionales, por mejor decir, eh, lo sabemos, el presidente Kennedy utiliza la Guardia Nacional para permitir que las universidades en el sur racista admitieran a estudiantes afroamericanos. Y bueno, pues hemos también visto la pretensión de utilizar la Guardia Nacional con fines menos santos o santíficos, en el caso del presidente Trump. En fin, toda esta idea tan confusa de un presidente que al final de cuentas pues no es ni alteza ni majestad, pero sí es comandante supremo de las Fuerzas Armadas, viene a confundir mucho
con un gobierno más o menos eficiente, con lo cual las instituciones, creo, se ven sumamente lastimadas, como podemos apreciar hoy, pero también hemos podido apreciar prácticamente a todo lo largo de nuestra historia. Yo soy de los que creen que no haberle hecho caso a la Convención de Aguascalientes en 1415 y haber adoptado un modelo indiscriminado de sistema presidencial muy a lo Rabasa, con las sugerencias que seguro a su amigo en el Senado porfiriano, Venustiano Carranza, pues nos colocó también en la imposibilidad, y con esto termino, volviendo al hilo conductor del libro del doctor Guzmán, en la imposibilidad de encontrar una forma constitucional de ser que sea peculiar y adaptable a lo mexicano. Peculiar y adaptable a un México que no perdona los errores de sus comandantes en jefe, que los sacrifica gozosamente. Pensemos en Iturbide, pero también en Santana, pensemos en Anastasio Bustamante, pensemos en que estuvo a nada de enfrentar, caso único en nuestra historia, un juicio político que lo hubiera depuesto de la presidencia de la República. Pensemos desde luego en ese auténtico, quizá el único emperador que hemos tenido, más allá de Iturbide y Maximiliano, porque fue emperador materialmente, el general Porfirio Díaz, que nos solazamos en su caída, pero no dejamos de reconocer que fue el hombre que tuvo en sus manos todos los bártulos de conducción de la República. Y bueno, ni qué decir de ese Porfirio multicefálico, que fue el régimen de la Revolución y que se basaba en el sacrificio ritual, puntual por lo demás, de la cabeza visible del sistema. En fin, muy querido Moisés, ahora que celebramos tu libro y que celebramos que la Universidad de Michoacán haya tenido el muy buen tino de ponerte al frente del Instituto de Investigaciones Históricas, pues yo te preguntaría con toda la humildad del caso si mi interpretación de tu lectura sobre Realísimo tiene algo cercano a un contacto con la realidad o son ideas que me voy haciendo en ese mundillo tan propio de los juristas que es el mundo de las especulaciones y las entelequias constitucionales. No me contestes ahora, sobre todo si me quieres contestar que estoy eh, con ensoñaciones impropias de un libro de tan alta calidad científica como el tuyo, pero sí recibe todo mi cariño, todo mi reconocimiento y mis felicitaciones en estos momentos tan importantes para la historiografía en el occidente del país. Muchísimas gracias. Y bueno, si el maestro y muy querido, maestro mío, muy querido doctor del Arenal ha solucionado los problemas de conexión y lo podemos escuchar, tendremos mucho gusto en hacerlo en este momento. Quisiera decirles que Jaime del Arenal, bueno, pues es una figura reconocidísima en el ámbito de la historiografía jurídica y política mexicana. Jaime del Arenal, abogado, historiador, doctor por la Universidad Panamericana y por la Universidad de Navarra, es además el director general del Centro de Estudios Interdisciplinares, un profesor excepcional, la voz más autorizada de la historia del derecho en México a fines del siglo XX y principios del siglo XXI, sin ninguna duda, que además siguió un cursus honorum que lo honró a él, pero honró sobre todo a la República en el servicio diplomático, tanto en España, donde fue director del Instituto de México en España, como en la República del Ecuador y en el Estado Vaticano, fue embajador de nuestro país, y que además de todo cumplió con cátedra durante varias décadas en la Escuela Libre de Derecho, su alma mater, donde fue secretario académico, y en la Universidad Panamericana, además de muchas otras instituciones del país, muy marcadamente el Colegio de Michoacán. Lo hemos adoptado como un michoacano adoptivo, sí, pero también excepcional, y el Colegio de México. Jaime del Arenal es hoy por hoy el rector honorario de IUS Universidad, un proyecto universitario humanístico muy importante para el país. Y bueno,
ni qué decir que un queridísimo maestro para muchas y muchos de los que estamos esta tarde aquí. Así es que adelante, querido doctor del Arenal, ojalá que tengamos la ocasión tecnológica de escucharlo. Rafa, ¿me escuchan? Sí, ¿Me lo escuchan, escuchamos muy Rafa? bien y ahí lo vemos Estoy también. Perfectamente bien. estoy hablando del teléfono de mi hija, Bien, y te Mariana, que vemos no bien, sé. Jaime. Hola, Moisés, me gusta saludarte. Por fin lo pude resolver, pero no ni por celular ni por mi computadora, sino por el celular de mi hija. Pero bueno, qué bueno estar aquí, qué bueno que lo pude arreglar, porque yo me desespero mucho por mi incapacidad natural para entender estos métodos modernos de comunicación. Bueno, ante todo, agradecer a Tiempo de Derecho y a su director, Rafa Estrada, mi querido discípulo, la invitación para presentar este libro. Más que presentar el libro, hacer una serie de comentarios acerca del tema que preocupa a los orígenes del derecho militar. Yo creo que Rafa ya dio un cuadro, un panorama muy claro de dónde se inscribe una de las principales preocupaciones de Moisés en este libro, ¿no? Es decir, la idea de realmente la concentración del poder en una persona después de que prescindimos del rey, porque en el fondo es eso, ¿no? ¿Qué hacer sin un rey, ¿no? Sobre todo los que tenemos vocación republicana y seguimos teniendo esa vocación republicana, todavía hasta la fecha, no obstante que se encuentre claramente amenazada por formas modernas o posmodernas de autoritarismo político personalista, como los que estamos viviendo no solamente en México, sino en buena parte del mundo. Los que todavía somos republicanos nos preguntamos efectivamente si realmente alguna vez pudimos prescindir en América Latina de la figura del monarca. Si hemos podido prescindir de la figura del monarca, ¿no? Ese añorado Fernando VII que resultó verdaderamente pues un mal gobernante, un pésimo monarca, un execrable monarca, finalmente representaba algo más que su propio nombre, su propia personalidad, sino representaba al monarca. Y ese monarca, como nos recuerda a Rafa Estrada, pues está presente ahí, ¿no? Está presente en un porfiriato, en un juarismo que deja la presidencia porque se muere, porque si no hubiera dejado la presidencia. Y luego en un sistema que Daniel José Villegas lo definió perfectamente, ¿no? Una monarquía sexenal, eso fue lo que vivimos en el Priato, ¿no? Una monarquía sexenal, así fue, hasta que finalmente los mexicanos nos dimos cuenta de la necesidad de limitar a ese monarca con las instituciones, no con otras personas, sino con las instituciones. Y hoy no podemos sino lamentar cómo pues dichas instituciones no están siendo lo suficientemente capaces de limitar otra vez las nuevas aspiraciones de concentración de poder en nuestro país. Entonces yo creo que tu libro, Moisés, tiene mucho que decirnos en esta construcción de una imagen que concentra el poder en la persona. Pero también se ha prestado para esta misma ambigüedad frente al poder personal y el poder republicano, el poder de las instituciones, que me gustaría mejor llamarlo así, el poder constitucional finalmente, el poder del Estado de Derecho, ha permitido también distorsionar muchos momentos en los cuales dicho poder sí fue necesario, sí fue indispensable, porque también pasar a la defenestración de los poderes, de las concentraciones de poderes personales, nada más por eso, porque nos recuerdan a los monarcas, sin ver que en su momento fue necesario exactamente cierta concentración del poder, pues es realmente una utopía y aparte una manera de no comprender la historia mexicana. Yo aquí pongo 3 ejemplos muy claros de cómo sí se requería la concentración del poder en ciertos momentos. En uno de ellos, el primero, fue fallido y así nos fue, y así nos fue. El segundo fue benéfico y también así nos fue. Y el tercero fue benéfico, pero se le pasó la mano. El primero fue el caso de Iturbide. Estamos en el año de 2022 festejando el bicentenario de la instalación del primer Congreso Constituyente Mexicano, ¿no? Y efectivamente ese Congreso Constituyente Mexicano ha servido para cuestionar a Iturbide porque lo disolvió, ¿no? Y entonces empezamos a alargar las vestiduras
porque Iturbide quería ser un monarca absoluto y porque Iturbide quería contraer el poder omnímodamente y porque el pobrecito congresito constituyente fue disuelto por un militarote mexicano. Bueno, hay que decirlo, en ese momento ese congresito es eso, un congresito que no hace absolutamente nada. Es decir, que reivindica una soberanía y simplemente lo lleva al plano mayor de la retórica demagógica, sin hacer absolutamente nada por darle a este país una constitución. Con lo cual, su justificación de su disolución es claramente justificada desde el punto de vista político. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que se estaba jugando era si México iba a contar con una constitución ad hoc o no, y el Congreso no había hecho absolutamente nada por darle a México una constitución que limitara el poder y que le diera su base institucional. Con lo cual, ahí Iturbide efectivamente toma una decisión política que le va a costar su nombre, su fama y su historia, ¿verdad? Pero que era necesario. Tenía que disolver ese Congreso para que la Junta Nacional Instituyente pasara a dar la Constitución, o cuando menos el proyecto. Un proyecto que después un Congreso discutiría. Como a la larga sí fue, no sobre el proyecto de Iturbide, sino por el proyecto federal de 1823, ¿no? Pero ese era el camino correcto. No estaba el horno para bollos de un asambleísmo populista, ¿verdad? Demagógico, liderado sobre todo por los borbonistas que se opusieron radicalmente a que Iturbide fuese el jefe del Estado y menos el emperador, ¿no? Y que hicieron todo lo posible por dinamitar la independencia mexicana. Esa es la verdadera razón de la oposición de los borbonistas dentro del Congreso Constituyente del 22, y lo que disolvió Iturbide en el 22 fue un Congreso claramente borbonista. También ya republicano, sin duda también republicano, pero en principio era el Congreso como paraguas o como soporte de un grupo de oposición que impedía consolidar un poder que en ese momento era necesario. ¿Por qué? Porque teníamos una independencia desconocida por España, amenazada. Segundo momento, el caso de Juárez, que es muy conocido. También se le podrá criticar, y yo lo he criticado desde el punto de vista jurídico, y he denunciado el uso y el abuso de las facultades extraordinarias de Juárez hasta que me he cansado siguiendo a mi maestro Genaro María González. Pero también tengo que reconocer que políticamente en ese momento se tenía que fortalecer el Ejecutivo frente a una situación de guerra civil y sobre todo de amenaza de invasiones extranjeras como lo fue con Inglaterra, España y Francia. Entonces ahí también la concentración de poder se hacía necesaria políticamente si queríamos conservar a un Estado más o menos homogéneo o más o menos fortalecido. Y claro, después ya Juárez creo que exageró, ¿verdad? Y murió pacíficamente en su cama después de soportar una serie de revueltas. Pero para hablar bien de Juárez, finalmente en la proyecto de la circular de agosto de 1867, ya inclusive empieza a querer institucionalizar el poder del Ejecutivo, y eso habla bien de él, porque él sabía que esa concentración del poder que había ejercitado en los años de la Reforma era claramente inconstitucional. Era claramente inconstitucional. Por lo mismo, en 67 quiere echar a andar este presidencialismo que después se va a fijar ya claramente en el porfiriato, y ahí efectivamente para poder construir el Estado moderno mexicano, ese Estado con hálito científico, positivista, evolucionista, etcétera, de tipo spenceriano, ¿no? También se requería la concentración de un poder. Y los mexicanos, a la mexicana, construimos efectivamente una dictadura formal, perdón, una dictadura no formal, una dictadura real dentro de una república constitucional formal, ¿no? Y le dimos 30 años de poder a un presidente. En fin, cuidado también con estas descalificaciones cuando no vemos, ¿no? El problema no es en sí cuándo o por qué, sino realmente cuando el que concentra el poder lo concentra para su beneficio. Allí está el problema, queridos amigos. No está el problema si el presidente concentra o no concentra el poder y hace uso de facultades metaconstitucionales. Eso se explica en la historia, en la política, en las circunstancias, en el ars político, y requiere cierta prudencia, aunque algunos nos rasguemos las vestiduras porque se atentan contra ciertos criterios constitucionales. Yo sería el primero, ¿no? Pero cuidado, ese no es el problema es cuando se hace eso
no en beneficio de una sociedad, de un Estado en emergencia, como lo hizo Iturbide, como creo yo que lo hizo Juárez, como creo yo que en su momento lo hizo también Porfirio Díaz. El problema es cuando esa concentración de ese poder se hace en beneficio de una camarilla, de un grupo o de una persona, como creo que fue el caso en muchas ocasiones del Priato. Y creo que es lo que está ocurriendo en nuestro país. Es decir, cuando se olvida del objetivo de la política, que es el beneficio de la sociedad. Yo creo que ese es un tema que a mí me gustaría también escuchar mucho a Moisés. ¿Por qué? Porque lo que él está ahí planteando en este capítulo maravilloso del nuevo título de Iturbide, los dos primeros títulos, primer jefe y después generalísimo y almirante, que finalmente va a ser títulos precarios, tienden a repetirse también en Sudamérica con otros conceptos, con otros títulos, pero de alguna manera el fenómeno es muy similar. ¿Hacia dónde dirigimos la concentración del poder? Lo difundimos, lo hacemos difuso en el Congreso, lo hacemos parlamentario, lo concentramos en la persona. Y créanme lo que para construir un Estado, como todos los estados latinoamericanos del siglo XIX y el caso mismo español, fue muy difícil, fue muy, muy complicado, precisamente porque el rey, con su monarca, con su absolutismo, pues nos había dejado en orfandad. Y no pudimos sustituir, y creo que todavía no lo hemos podido hacer en toda América Latina, y esa es una cosa, una opinión muy personal, no hemos podido sustituir al monarca con la Constitución. Ese es el gran drama de la historia jurídica, política, constitucional de todo el continente latinoamericano, y creo que también de la propia España. No hemos podido sustituir al monarca con la Constitución. Y entonces, ¿qué es? En pocas palabras, no hemos podido sustituir el gobierno personal con las instituciones. En pocas palabras, ¿no? En fin, esa es una parte de mi comentario. La otra parte de mi comentario, Moisés, que tiene que ver con los orígenes del derecho militar y que es un punto que tocas mucho en tu trabajo. Miren, hay que decirlo nuevamente, el ejército mexicano como tal, como ejército mexicano, ¿no? Es el heredero natural, es la continuidad natural del ejército borbónico que prácticamente se va formando a lo largo del siglo XVIII, pero que en 1768 adopta sus primeras grandes ordenanzas, unas ordenanzas de Carlos III que son muy, muy significativas por varias cosas. Una de ellas, por lo que decía Rafa Estrada, establece el fuero militar. Segundo, porque establece el mérito, o sea, el mérito militar. O sea, la forma de ascender es por méritos en campaña, por méritos militares, no por sangre, no por ser hijo de algo, no por ser yo el hijo de papi o de mami, o por el título que heredo, sino por méritos militares. Y tercero, porque también no hace alguna referencia expresa al menos en materia religiosa. No obliga a todos a ser exactamente católicos bautizados. Estas ordenanzas también son muy importantes porque derogaron todas las ordenanzas anteriores. No fue una especie como la vieja técnica del derecho indiano de ir recopilando y lo que viene posterior mantiene algo de vigente en lo anterior y no acaba de derogar lo anterior, sino realmente las ordenanzas prácticamente son casi un código moderno en cuanto a mentalidad, un código que pretende partir de la nada, ab inicio. Todo lo demás anterior está derogado. Esto es lo nuevo, ¿no? ¿Y cuál es lo nuevo? Y eso es muy interesante porque Moisés lo ha podido ver con toda claridad en su libro. Son estos 4 principios de las ordenanzas, que son los 4 principios torales del ejército. Ordenanzas para el régimen, o sea, para la organización. ¿Cómo va a estar organizado? Para el régimen. Para la disciplina. ¿Por qué? Porque los cuerpos militares son disciplinados. Tiene que haber una estricta disciplina. Ordenanzas para el régimen, para la disciplina, para la subordinación. No solamente son disciplinados, sino son cuerpos subordinados. O sea, hay subordinación de mando, punta de jerarquía de mando. Y tercero, de servicio. Fíjense las cuatro preocupaciones del ejército. Régimen, organización interna, administración, disciplina, subordinación y servicio del ejército. Esas ordenanzas, fíjense, en España estuvieron vigentes hasta 1978, ¿eh? En España hasta 1978, un siglo de vigencia, no que 2 siglos vigentes estas ordenanzas en la península ibérica. En México, sin ser yo experto en esto, creo que fueron derogadas
por las ordenanzas militares del general Mariano Arista allá por 1852, que ya nos saca de nuestro periodo. Pero interesante por lo que se refiere al plan de Iguala. Fíjense, en el plan de Iguala, aquí está una de las diferencias más interesantes que hay entre la versión original firmada por Iturbide o que se le puede atribuir de puño y letra a Iturbide, y la versión final, que fue lo que se llama el plan de indicaciones, que le manda ya al conde Benavito, y donde dice, inclusive hay un apéndice donde se menciona a las partes que van a ser miembros de la Junta Provisional Gubernativa. En las dos versiones, en ese tema me interesa mucho, porque efectivamente ese ejército borbónico que estaba regido por las ordenanzas de 1768, es la base del primer ejército mexicano. Es decir, Iturbide en el plan de Iguala está dando origen al ejército mexicano, y aquí los señores militares lo tienen que aceptar, les duela o no les duela, ¿no? No está con los caballeros águilas, ni con los caballeros tigres, ni nada. El ejército mexicano se funda en 1821 y tiene su acta de fundación en el plan de Iguala del 24 de febrero de 1821. Y ahí se establece, fíjense, en la versión original, dice, se formará un ejército protector que se denominará de las tres garantías y que se sacrificará del primero al último de los individuos antes que sufrir la más ligera infracción de ellas. En la versión final, en la versión que va a mandar al rey Apodaca, se amplía este artículo porque se va especificando cada una de esas tres garantías, que ya las conocemos: independencia, unión y religión, y no nos vamos a meter más en ello. Lo que me importa es el siguiente artículo, el 17, donde se dice, este ejército observará a la letra la ordenanza, que en la versión definitiva las tropas del ejército observarán la más exacta disciplina a la letra de las ordenanzas, ¿no? Y aquí hay una diferencia. Mientras que un texto habla en singular, refiriéndose a la ordenanza, que suponemos con toda razón que es la de 1768, la versión final habla de las ordenanzas en plural, ¿no? Y sigue diciendo otras cosas que ahorita no me interesan. Pero lo que más me interesa es el artículo 18, el artículo siguiente, que fíjense cómo en la versión original es más amplio y no se reduce solamente al ejército, sino a la milicia. Vean ustedes. Las tropas de que se componga ese ejército, las tres garantías, se consideran como de línea, y lo mismo las que abracen luego este plan. Las que lo difieran y los paisanos que quieran alistarse se mirarán como de milicia nacional, y el arreglo y forma de todas los dictarán las cortes. Eso queda reducido, no solamente reducido, sino totalmente cambiado por el breve artículo 18 de la versión definitiva. Las tropas de dicho ejército se consideran como de línea. Es decir, que en la versión definitiva del plan de Iguala ya no se contemplaba la posibilidad de las milicias nacionales. En fin, allá hay una serie de aspectos interesantes que nos permiten abrir un foro de discusión sobre esta singularidad del nacimiento del derecho militar en México, ¿no? Hacia dónde agrega. Más, si le añadimos lo que seguramente Moisés va a hablar ahorita, del almirantazgo y de la armada y todo, nos estamos dando cuenta de lo importante que fue este tipo de nombramientos. Pero quiero ya con un último comentario, un tercer comentario, simplemente subrayar la importancia, sin duda, trascendental del trabajo de Moisés Guzmán, flamante director del Instituto de Menciones Históricas de la, para mí, nobilísima y queridísima, entrañable Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, ¿verdad? En Morelia, que aporta en este libro. Es decir, todo el trabajo simbólico acerca de los mandos, los signos, las divisas, las banderas que están alrededor de los ejércitos, de la guerra, de lo militar. O sea, no solamente Moisés tiene la sensibilidad para entender la cuestión jerárquica, la cuestión humana de mandos, de títulos, que finalmente primer jefe, almirante y generalísimo o capitán general son títulos finalmente, ¿no? Y de alguna manera encierran ambiciones
o ciertas dignidades que hablan mucho de las pretensiones de una nueva sociedad, sino que también explora un tema que para mí es fascinante. Para mí quizás es lo más atractivo del libro. En lo personal, también me gusta mucho el capítulo de los impresos, pero no es el tema de esta tarde. Ese sería para otra tarde, ¿no? El tema de los símbolos, de los colores, de todo este lenguaje simbólico que va a generar la creación del ejército trigarante, ¿verdad? Y finalmente lo que se va a continuar a lo largo de los siglos hasta nuestra época. Por fortuna, del legado del Plan de Iguala, pues no solamente, Rafa, permanece el fuero de guerra, sino también afortunadamente permanece la idea central de limitar al poder, ¿no?, del monarca o del ejecutivo, con una constitución ad hoc, que eso es el gran legado del Plan de Iguala, y sin duda permanece ese símbolo nacional que sigue manifestando la independencia, la unión entre todos los mexicanos, y que si su momento significó la unidad religiosa, yo creo que ahí muy bien puede significar para todos la tolerancia religiosa en un país de libertades y de tolerancia. Muchísimas gracias y ardo en deseos de escuchar la palabra de nuestro querido Moisés. Sí, sí, maestro, tiene usted además toda la razón, ¿no? Bravísimo. Quizá me excedí un poquito en cuanto a la supervivencia política y turbidiana, como habría dicho don Edmundo Gorman. Y queda también la unión, como usted ha mostrado, ¿no? La unión entre los territorios que nos quedaron después de la secesión de Guatemala, del Reino de Guatemala, salvando a una intendencia, la hoy muy dolida Chiapas, por lo que acabamos de ver el día de ayer, y la secesión generada por la infame invasión y la guerra de 1847. Pero fuera de eso, aquí sigue, entre otras cosas, porque usted ha sabido ver, maestro, que el diputado José Miguel Ramos de Arizpe supo integrar el legado del Plan de Iguala y cristalizarlo en una república federal. Tiene usted razón. Bueno, quedan esas cosas, queda la independencia y bueno, pues una división de poderes entendida muy a la mexicana, eso sí me lo concederá usted. Como ustedes acaban de testimoniar, Jaime del Arenal es, ante todo, un gran profesor, ¿no? Un docente excepcional. No he dicho dentro de sus prendas curriculares algo que debí decir, que es miembro de número de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación y de la Academia Mexicana de la Historia, pero más allá de estos títulos académicos, en que nos solazamos muchos en nuestro medio, pues ya acaban ustedes de ver cómo es el gran profesor, insisto, de Ius Historia en el México finisecular y de comienzos del nuevo milenio. Y bueno, pues aquí tenemos otro gran profesor, un historiador de excepción. Les decía yo que está abierto el chat para que nuestro público, de que también veo un público excepcional por su altísimo nivel de conocimiento jurídico e histórico, nos vaya comentando, haciéndole preguntas a nuestros ponentes. Dice Joaquín Espinosa, yo digo que está llamado a ser el Robertson del nuevo siglo, el futuro gran biógrafo de Agustín de Iturbide. Dice el muy querido Joaco que se trata de una estupenda presentación y de un estupendo libro y nos da la enhorabuena por esta mesa. Daniel Zamudio agradece compartir el conocimiento jurídico e histórico. Muchas gracias a usted, don Daniel. Y bueno, sin más, vamos a escuchar al doctor Guzmán Pérez, además agradeciéndole muchísimo que en estos momentos de entrega y recepción del instituto, que siempre son tan delicados, tan complicados, sobre todo para la gente como él, que se toma las cosas en serio, pues haya hecho un espacio en su agenda para el magnífico momento Iturbide. Adelante, doctor Moisés Guzmán Pérez. Pues muchas gracias. Agradezco mucho la invitación para este conversatorio sobre los orígenes del derecho militar mexicano. A Rafa Estrada, a Jaime del Arenal y desde luego a esta aula Tiempo de Derecho por permitirnos este encuentro y volver a repensar y reflexionar algunas ideas que ha generado la elaboración de este libro. Me parece que el tema
castrense ha sido un tanto cuanto descuidado en la historiografía. Si bien nos hemos preocupado y muy bien por el estudio de otro tipo de instituciones educativas, jurídicas, políticas, los congresos, los ayuntamientos, etcétera, la institución castrense, desde mi perspectiva, había quedado relativamente descuidada porque no era lo castrense realmente lo que interesaba, sino tratar de ver qué papel estaban jugando los hombres de guerra en los conflictos armados. Por fortuna, en las últimas décadas se ha generado una historiografía muy valiosa, muy conveniente, gracias a la preocupación de algunos historiadores extranjeros. Primero, estoy pensando en el gran Criston Archer, y después a historiadores mexicanos que empezaron a tomar en serio al ejército y a ofrecernos valiosas investigaciones, desde doña Josefina Zoraida Vázquez, Juan Ortiz, José Antonio Serrano, entre otros. Entonces, esta obra trata de contribuir a esa historiografía que tiene como principal objeto de análisis ese momento Iturbide. Creo que uno de los momentos más relevantes de su vida, el de 1820-1821. No dudo que el de emperador lo haya sido. Sin embargo, las circunstancias que envolvieron esos meses en que él fue emperador de México, creo que fueron menos gratas que las que vivió como primer jefe del ejército imperial mexicano de las Tres Garantías. Tienes razón, Rafa, en estas perspectivas. Aquí tendría que decir que, sobre todo para los jóvenes historiadores que nos escuchan, que ya no nos basta el análisis del pasado desde una sola mirada o con un solo enfoque. Necesitamos hacer miradas cruzadas, conectadas y comparadas, que nos permitan observar las distintas facetas, las distintas caras, las distintas aristas de estos problemas históricos del pasado. En ese sentido, creo que la perspectiva política y cultural, en donde lo político lo ligamos también con lo institucional y lo cultural con las prácticas y las formas de representación, sobre todo representación simbólica, pueden ayudarnos a entender mejor las acciones, las ideas, los proyectos de los hombres de otro tiempo. Y sí, en efecto, uno de mis intereses centrales era demostrar el peso de lo simbólico en el ejercicio del poder. Porque pareciera que es una cosa muy subjetiva, irrelevante a veces, pero si ponemos atención en el ceremonial, en el protocolo, en las prácticas, en las formas en que se accede al poder, nos daremos cuenta que estos gestos, estos objetos, estos colores, estos símbolos, estos emblemas, están acompañando como un halo legitimador de ese poder. Así es que en ese sentido tenía muy claro que analizar este momento de 1820 a 1821 era una muy buena oportunidad para demostrar de qué manera lo simbólico está presente en ese ejercicio del poder. Y no hay duda, las influencias y las perspectivas que has mencionado, porque efectivamente yo me formé en la Sorbona, fui discípulo de François Xavier Guerra. Él fue, hasta donde yo sé, fue el último alumno mexicano que él dirigió antes de su lamentable deceso, ¿verdad?
y desde luego con Annie Lemperrier, que fue su discípula y que fue quien heredó la cátedra en el Centro de Estudios de América Latina y el mundo ibérico, en la Sorbona. Entonces, efectivamente, el tema de la sociabilidad, de las prácticas de lectura, de la imprenta, de la alfabetización, etcétera, estaban muy presentes en mi formación, y a eso se debe que me haya interesado en escribir un diccionario de impresores y editores de la Independencia de México, de 1808 a 1821. Es un libro que me llevó 10 años de investigación. Yo lo inicié en el 2000, que me fui a estudiar a París, y se publicó en 2010. Y entonces obedecía en buena medida a esa indicación que François Xavier Guerra nos había inculcado de la importancia de visualizar a los actores, a todos los que participan en la opinión, en la edición, en la impresión, en la divulgación, en el debate público, que van a conformar esa figura política de la modernidad, que es precisamente la opinión pública, ¿verdad? Entonces, no hay duda también de que ese capítulo, que a mí en lo personal me gusta mucho porque soy amante de las sociabilidades, me gusta conversar, compartir, intercambiar, discutir temas de interés común que contribuyan a un mejor conocimiento de nuestra realidad y, desde luego, en este caso, un mejor conocimiento de nuestro pasado. Y creo que también el acercarnos a ese capítulo nos dio la posibilidad de descubrir algo que creo que se tiene que seguir investigando más, que son las librerías, porque precisamente el estudio de las librerías es lo que nos permite conocer y saber cómo se fueron introduciendo estos textos jurídicos castrenses. Todavía hay una beta muy grande por estudiar ahí, que de algún modo ya han ido explorando gradualmente los estudios, por ejemplo, de Cristina Gómez sobre la circulación del libro en España y Nueva España, y algunas tesis de licenciatura o maestría que se han elaborado sobre librerías de militares, o algunos artículos que yo he publicado sobre los acervos de algunos de ellos, ¿verdad? Si ustedes se fijan, tenemos investigaciones sobre la librería de clérigos, de abogados, de médicos, de frailes, hasta de mujeres, ¿verdad? Pero librerías de militares, estuve explorando a nivel América Latina, no encontré. Hablando con los colegas argentinos, me dijeron, creo que hay una investigación sobre la de Bartolomé Mitre. Bueno, pero es que Bartolomé Mitre, estás hablando de un presidente de la República Argentina. Entonces, ¿quién no se va a interesar por todo lo que fue un presidente de la República? Y entonces, el conocer estas librerías, los lugares donde se venden los libros y esos espacios en donde se leen, se discuten, se comentan, y lo vamos intercalando con las pulquerías, los cafés, las barberías, etcétera, pues nos vamos encontrando escenarios que permiten entender cómo el clima de opinión fue fundamental también para que Iturbide y su movimiento prendieran. Ustedes conocen perfectamente bien el libro de Javier Ocampo, que el de Las ideas de un día, en donde nos ofrece tal cantidad de adjetivos sobre Iturbide que sorprenden de verdad, porque están muy, muy por encima de lo que en su momento se dijo sobre Hidalgo y Morelos, o Hidalgo y Allende. Y le llaman Marte, y le llaman Washington, y le llaman de infinidad de maneras, ¿verdad? Libertador, etcétera. Y que es producto precisamente de ese clima de opinión y de esa creencia y ese convencimiento de que con Agustín Iturbide se iba a lograr un objetivo central, que era la independencia, ¿verdad? La independencia de la Nueva España con respecto a la península. Y desde luego la perspectiva castrense, que aquí es, digamos, el tema central que nos convoca esta tarde,
y que tiene que ver con el programa. Bueno, aquí habré de decir que mi acercamiento a esta línea data ya de, pues, poco después de que regresé de Francia, cuando publiqué un artículo en la revista Relaciones del Colegio de Michoacán sobre lecturas militares en la época de la independencia. Por fortuna, para ese entonces yo había leído muy bien las ordenanzas militares de Carlos III en 2 volúmenes, una edición facsimilar que se editó en la Universidad de Valladolid, en España, y es una obra extraordinariamente rica en contenido, que, como bien se mencionó aquí, derogó todo lo que anteriormente existía y puso al día a una institución castrense en tiempos de Carlos III. Pues esa legislación, esas ordenanzas militares de España o ordenanzas militares de Su Majestad en 2 volúmenes, que es la edición Príncipe, después se va a publicar en varios volúmenes por otros juristas continuadores, y va a ser a través de estos juristas que además hacían comentarios a las ordenanzas, como Larreategui, si no mal recuerdo, Colón de Larreategui, las ordenanzas de Colón de Larreategui se menciona ahí, pues son precisamente otras versiones, digamos, más accesibles, más comprensibles, o más posibles de adquirir, porque recuerden que en esa época el libro no solamente es un objeto cultural que demuestra quién sabe leer o quién tiene acceso al conocimiento, sino también quién tiene acceso económico para adquirirlos, porque no todos los libros eran fácilmente conseguibles, ¿no? Así es que este asunto de las ordenanzas lo que nos viene a demostrar es que hay efectivamente, como lo decía Jaime del Arenal, una continuidad y una permanencia en la institución castrense mexicana de las primeras décadas del siglo XIX. Sin duda. Yo aquí anoté entre los puntos que me gustaría reflexionar, que efectivamente cuando nuestro actual ejército mexicano o los historiadores del archivo histórico de la Sedena, o cuando se ha escrito la historia del ejército, la verdad es que no tendrían que irse hasta la época de los caballeros águila y el caballero tigre y todos los demás, porque estamos hablando de otra cosa diferente, ¿sí? Y eso es producto de una visión de la historia de México que se heredó del siglo XIX. Nuestras instituciones castrenses, el ejército mexicano, va a estar fuertemente influenciado por ese ejército borbónico que estudió muy bien Criston Archer hace ya algunas décadas. Y va a ser precisamente esta legislación borbónica la que le va a servir de soporte. Y no solamente a ese ejército mexicano, le sirvió al ejército trigarante y también le sirvió a las fuerzas insurgentes. Porque tanto realistas como insurgentes utilizaron los mismos instrumentos jurídicos para organizar, para disciplinar, para armar y para mantener esas jerarquías en sus fuerzas de guerra. Y digo fuerzas de guerra porque efectivamente, Rafa, como lo mencionaste aquí, si hablamos de fuerzas armadas, para referirnos a esas instituciones castrenses, instituciones militares, estaríamos incurriendo en un anacronismo. Y el anacronismo es uno de los aspectos que como historiadores debemos cuidar para hablar, como decía don Carlos Orejón, con propiedad, ¿verdad? Y no andar mezclando una cosa con otra. De pronto la emoción nos hace pues incurrir en el uso de estos adjetivos y luego pues no alcanzamos a repensar de qué estamos hablando, ¿verdad? Quizá tenemos la idea de que al hablar de Fuerzas Armadas sería más comprensible para la gente de hoy,
pero también es una obligación nuestra enseñarle a la gente que no todo lo que tenemos hoy ha existido siempre. Y que en otras épocas existieron figuras de poder como estas del generalísimo que hoy ya no existen, pero que de alguna manera se ha personificado en la figura del presidente de la República. Sin duda. Eso no cabe la menor duda. Ahora, cuando hablamos de esta figura del generalísimo, si bien el actor principal sigue siendo Agustín de Iturbide para el proyecto del libro, era indispensable entender de dónde provenía esta figura de poder y quiénes la detentaron en el transcurso de la lucha armada, insurgente en este caso. Y como resultado pudimos observar que tuvimos 4 generalísimos. Y conocer a esos 4 generalísimos, no solamente de nombre, sino cómo acceden al poder, cómo legitiman su poder y cómo lo representan simbólicamente a través de sus uniformes, de sus bandas, de sus fajas, de sus espadas, etcétera. Esto es fundamental. Es fundamental porque ahí es donde se está sustituyendo el retrato del rey. Y el retrato del rey que figuraba en las ceremonias de jura, en las entradas de los virreyes, o cuando había un evento relevante para la vida política y social novohispana, estaba siempre presente. En las audiencias estaba el retrato de Fernando VII y de su esposa. Tenemos dibujos, tenemos imágenes, ilustraciones de la audiencia de Guadalajara, donde aparece ahí las sillas donde se sentaban los miembros de la audiencia, y en el fondo los retratos de los reyes. ¿Y qué pasó después? Pues cuando viene Poinsett a México y desembarca en Veracruz en 1822, lo primero que encuentra en la sala del ayuntamiento, que todavía creo que le llama sala consistorial, como se acostumbraba, pues lo que encuentra es el retrato de Iturbide. Y después, ¿qué vamos a encontrar? Pues los retratos de los presidentes de la República. ¿Y qué es lo que tenemos hoy cuando entramos a una sala de cabildo? Pues el retrato del presidente de la República, el retrato del gobernador y el retrato obviamente, del que está gobernando en el ámbito local. Aquí el detalle es que mucha gente o muchas de estas personas que han ejercido el poder no tienen la menor idea de dónde viene el origen de esa práctica cultural. El retrato del rey. Y entonces esto complementa lo que Jaime del Arenal ha mencionado con respecto a que la figura del monarca ha estado muy presente y no ha podido ser suplida, reemplazada por la Constitución, por las instituciones. Y esas formas de ejercicio del poder que él también ha señalado, desde luego yo las comparto, porque el problema no está, en efecto, en que el poder se ejerza en un momento, digamos, de crisis, en una situación en donde hay que tomar decisiones, sino que se apodere un individuo o un grupo de ese poder para beneficio propio. Y a veces creo que en determinados momentos de nuestra historia era necesario tomar esa decisión de ejercer el poder, podríamos llamarla de una forma dictatorial. Yo pienso que Morelos prefirió respetar las instituciones insurgentes en la época de la lucha armada que realmente convertirse en el generalísimo y decir, miren, diputados, estamos en circunstancias extraordinarias. Aquí lo que importa es
una cabeza que concentre el poder, que dirija las fuerzas de guerra y que consiga objetivos. Porque eso está muy bien para el tiempo nuestro, ¿verdad? No, el respeto a las instituciones, Morelos, demócrata, republicano, sí, pues está muy bien para nosotros. Pero en estas circunstancias de guerra, ahí lo que hacía falta era tomar decisiones ejecutivas. Y una de ellas era precisamente concentrar el monopolio de la fuerza, tener el monopolio de la fuerza a través de un ejército, ¿no? Luego, entonces, creo que el tema que han tocado esta tarde, pues nos va generando nuevas reflexiones y abre campos de análisis y de discusión que merecen ser retomados. Haría, si me lo permiten, un alto hasta aquí señalando, y ya después los escucharía o escucharía al público que pueda participar, en decir que efectivamente una de las diferencias que hay entre los generalísimos de estos años de la independencia, de los 4 que tuvimos, yo los puedo observar en dos tipos, dos diferencias muy marcadas. Una, que 2 de ellos fueron resultado de una decisión basada en cuerpos legislativos, que fue el caso de Morelos y que fue el caso de Iturbide. En cambio, Hidalgo, la forma en que accedió a ese título fue la tradicional aclamación del rey. Y por otro lado, Allende, que también accedió a ese título, lo hizo mediante un golpe de fuerza. Y entonces vean cómo el análisis de estos distintos, de esta figura de poder a través de estos distintos actores, nos va reflejando prácticas de acceso al poder que se van a replicar a lo largo del siglo XIX. Porque a lo largo del siglo XIX vamos a ver, como ya lo han señalado François Xavier Guerra, Will Fowler, la doctora Josefina Zoraida y otros que han estudiado los pronunciamientos, la cultura política de esa época era mediante la fuerza de las armas o mediante el voto. Y así era como se accedía al poder. Podía haber elecciones y sí, ganó la presidencia y hubo tales votos, etcétera, pero de pronto vemos que ya hay un pronunciamiento aquí, que como ya se dijo, hay un plan político, hay un llamado a la nación, y luego tiene respaldo de sectores muy diversos y finalmente cae una presidencia o cae una gubernatura, ¿no? Entonces, esa sería una de las primeras distinciones que haría en esta configuración del generalísimo. Y la otra es que la diferencia entre ellos 4 es que Iturbide fue además generalísimo y almirante. Y cuando se habla de almirante, nos remite forzosamente al origen de la Marina Mexicana. Porque no teníamos marina, ¿sí? Lo que teníamos era un ejército de tierra. Y en el plan de Iguala se estaba planteando la creación de un, digamos, ejército de línea, ¿verdad? Y como ya se mencionó, se trata también de crear milicias. Pero esto va a modificarse rápidamente en los meses sucesivos, después de que termina el periodo imperial. Lo que hace falta investigar con mayor seriedad por parte de los historiadores, porque hasta ahora quienes más se han ocupado son los historiadores militares o los historiadores de la Marina. Cuando digo historiadores militares me refiero a los de la Sedena. Pues es la historia naval y marítima mexicana. ¿Sí? Que nos permita observar de qué manera se fue construyendo esa otra institución y que explique
cómo se va a dar el surgimiento de esa Secretaría de Guerra y Marina, que después en el siglo XX, si no me equivoco, en la década de los 30, 40, se va a convertir en Secretaría de la Defensa Nacional. Y ahí estamos hablando de otro tipo de institución castrense, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden observar, la mirada desde lo militar a la historia mexicana puede resultar muy atractiva para los interesados en conocer sobre todo nuestro siglo XIX, pero también nuestro siglo XX, sin duda, ¿sí? Porque sabemos perfectamente bien que dos de las instituciones, o más bien el Estado mexicano, que se construye a lo largo del siglo XIX, no se puede explicar, y esto lo recuerdo muy bien porque el profesor François Xavier Guerra insistió en ello, sin la institución iglesia y sin la institución militar. Se ha estudiado mucho y muy bien la institución eclesiástica. Y yo dejaría la pregunta, ¿y dónde están los estudios que se refieren a la institución militar? No quiere decir que no los haya, es que sí se han hecho. El asunto es que tenemos que volver a remirarlos con un enfoque de historia militar, haciendo estos cruces, estas conexiones, estas comparaciones, ¿verdad? Que ayuden a una mejor comprensión de lo convulso y complejo que fue la construcción de esta nación. Porque de pronto se platica fácilmente, pero estuvimos a punto de no existir como país, sobre todo después de esa guerra contra los Estados Unidos. Tenemos a los propios liberales de entonces que querían sumarse a los Estados Unidos, y si no es por otros que defendían la tradición y que querían conservar lo que éramos, pues quién sabe si este país en realidad habría dejado de existir, ¿verdad? Y bueno, me gustaría hacer aquí un alto y más bien escuchar sus apreciaciones, reflexiones. He querido hablar y pensar en voz alta en función de sus propias reflexiones, y si hubiese algo más que les gustaría saber mi opinión, qué pienso al respecto, pues con mucho gusto retomaría el tema y desde luego atento a las preguntas y comentarios del público que nos escucha. Muchas gracias. Bravísimo, bravísimo, señor director, que ya tenemos que hablar de usted, muy querido Hombre, Moisés. va. A mí, una cosa que me subyuga de la obra de Moisés Guzmán es esa capacidad que tiene de ver en el plano de la larga duración del conflicto de guerra de independencia todo. Es decir, desde sus estudios de la Junta de Zitácuaro y hasta llegar al momento Iturbide, está clarísima la línea. Por eso mencionaba yo la existencia de un hilo conductor, que es además la nota característica de la obra del doctor Guzmán Pérez. Siempre sabe ir al nodo y conducirnos. Cosa interesante y por eso solté la carcajada. No había yo reflexionado, pero tienes mucha razón. A Iturbide, que se le niega el pan y la sal, se le nombró, entre otras cosas, generalísimo y almirante, por un órgano de carácter legislativo, exactamente igual que lo que ocurrió en Chilpancingo con Morelos. En cambio, lo de don Ignacio Allende, pues es francamente de risa, como muy bien señalabas, ¿no? Al grito de el cura está loco, necesitamos un nuevo generalísimo, es como accede a este importante sitial. Y una cosa que señalabas que es muy impresionante, ¿no? Escuchándolos a ustedes dos toda la tarde he pensado, qué extraño es que la Armada de México, tú citas los estudios del contraalmirante Renato Bermúdez, ¿no? Tan importantes a este respecto, sí reivindique los 200 años, es decir, su existencia conforme al periplo igual a Córdoba, conforme al periplo trigarante, y no pase lo mismo con el ejército que además se solaza en decir que fue el general Amaro el que lo fundó, ya ni siquiera se utiliza la expresión refundó, ¿no? Es decir, como si no se hubiera cubierto de gloria el ejército mexicano. Entre otras cosas, en el campo de Puebla,
y tiempo después, en 69, uno de los héroes de la batalla de Puebla, el general Miguel Negrete, hubo de levantarse en armas contra el gobierno del presidente Juárez, porque tenía la convicción, no sé hasta qué punto fundada, de que el presidente Juárez estaba ofreciendo el riquísimo territorio de Sonora a los Estados Unidos, ¿no? Y ahí está el alzamiento de Negrete, un alzamiento que por cierto le costó su paso a los anales del heroísmo mexicano. Bueno, pues es curioso, ¿por qué los marinos sí y los militares de tierra no? Habría que estudiarlo más a fondo. Hay varios comentarios, varias preguntas para ustedes. Eh, Ana Isabel Pérez nos menciona efectivamente juzgados militares de España y sus Indias, de Félix Colón de Larreategui. Muchísimas gracias por el dato. Ricardo Emanuel Estrada, que como el de La Voz, es descendiente de la primera guerrera que hubo en este país, eh, digamos, en términos mestizos o ya posthispánicos, que es María de Estrada. Supongo que Ricardo Emanuel también reivindica ese timbre de gloria. Y dice muy generosamente, excelente presentación del libro, ya ha podido llegar a mis manos un ejemplar, pero la perspectiva jurídica e histórica que comparte cada uno de los expertos en este evento sobre el texto le da un plus extraordinario. Saludos. Subrayo plus con U, si me están oyendo mis hijos, que siempre que me dicen que prenda el Disney Plus, les pregunto yo, ¿a poco en latín más se pronuncia como lo pronuncian los angloamericanos? Plus, jóvenes, por favor, plus. No es muestra de ignorancia, todo lo contrario. Perdónenme el arrebato nacionalista. Teresita, la muy querida Teresita Lucio. Qué gran exposición de todos, en efecto, muchas prácticas que en lo personal desconocía su origen. Me gustaría preguntar desde su particular punto de vista 3 cuestiones. Primero, ¿cómo observan que en México hay una separación del poder armado en 2 secretarías, ambas bajo el mando presidencial, y los efectos prácticos que ello tiene? No sé si alguien quiera contestar esta primera pregunta o si leo las 3 de Teresita. Bueno, 2, si la lealtad del ejército que tienen nuestras Fuerzas Armadas debiera distinguir entre la lealtad institucional y la lealtad a la persona del presidente, por donde iba nuestro querido maestro del Arenal. Y 3, si ustedes consideran adecuado que a efecto de conservar la lealtad militar a la presidencia, se justifique la limitación de los derechos de los militares, como podría ser el de expresión en temas políticos. Muchas gracias por esta gran presentación. No sé si quisieran esto o leo los siguientes comentarios. Perdón, Bueno, yo creo que para no perdernos y dar sí. atención, pues podríamos brevemente Adelante, hablar doctor. algo, ¿no? Yo lo que Adelante. podría decir, en mi caso, necesitamos estudiar la historia de estas secretarías para poder entender por qué tenemos esta realidad hoy. Mientras no las estudiemos, va a ser difícil que podamos explicarnos por qué hay una Secretaría de Marina Armada de Guerra y por qué hay una Secretaría, una Secretaría de Defensa Nacional, ¿no? Y además, ya se ha creado una Fuerza Aérea Mexicana que depende de la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿sí? Entonces, ahí nos hace falta más investigación. El asunto de la lealtad de las Fuerzas Armadas es un tema que es bastante complejo, pero de alguna manera refleja esta subordinación y ese carácter propio de la institución castrense de obedecer a un mando supremo. El problema es que ese mando supremo está personificado, en este caso, en la figura presidencial. Entonces, parece una ambigüedad. Pareciera que la lealtad de las Fuerzas Armadas a la patria está personificada en la figura del presidente de la República. Es lo que yo alcanzo a percibir. Estoy convencido de que las Fuerzas Armadas saben que tienen que garantizar los derechos de todos los mexicanos, salvaguardar el territorio nacional de la invasión extranjera, etcétera, etcétera.
Pero el asunto de la lealtad está muy arraigada en la cuestión de la obediencia a un mando superior, porque tiene que ver con lo jerárquico. Yo revisando a este autor español que escribió un diccionario en el siglo XIX, que ahora no recuerdo el nombre, refiriéndose a... Joaquín Escriche. No. ¿No? Un minuto y les digo. José Almirante escribió un diccionario de historia militar en 1868 en España, 2 volúmenes. Él decía, miren, jerarquía sí puede ser esto, lo otro, aquello, pero se resume en esto. El militar sabe quién manda y sabe quién obedece. Punto. Y entonces, cuando se habla de la lealtad, pues está hablando de la lealtad y al mismo tiempo de la subordinación a una autoridad superior. Y en nuestro caso, les decía, está representado por el presidente de la República. Es lo que yo podría comentar o contestar al respecto. Dice, es muy interesante escucharte porque, y las preguntas de Teresita son interesantísimas. Dice Mauricio Fioravanti que en el Estado Europeo de la Restauración, la auténtica constitución no fue la ley fundamental creada por una asamblea constituyente, sino que fue el Código Civil. Lo que realmente se mantenía, lo que permanecía intacto a golpe de revolución, entre revoluciones, revueltas, alzadas, la propia comuna, en fin, es el Código Civil. Bueno, entre nosotros es impresionante que realmente lo que se sostiene, ahora que estamos en tiempos de moratoria constitucional tan mal explicada y peor comprendida por tirios y troyanos, ahora que estamos en esta época de decir, bueno, vamos a aprobar la Constitución así, a ver si sirve, ¿no? En vez de estar la reforma y reforma y reforme, es impresionante que lo que se mantiene de 21 a 2022 es la Constitución castrense, el fuero de guerra. Eso sí no cambia, a pesar de que ha habido instrucciones dirigidísimas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, más que sentencias exhortativas, indicaciones precisas, subsiste el fuero de guerra. Y entonces uno se pregunta, pues ¿esa no será la auténtica constitución peculiar y adaptable a México? Tenemos que mantener eso para que nuestra precariedad institucional se mantenga, así sea precariamente. Bueno, pues creo que por ahí va lo que yo le contestaría a la doctora Lucia. Sí, maestro de Arenal. Yo creo que también aquí a lo que han dicho ustedes, yo añadiría un poquito de derecho comparado, no nos haría mal, o de historia comparada. Ver el caso mexicano a contrapelo de sobre todo el caso sudamericano y particularmente argentino, Uruguay, Chile, Paraguay, Perú y Venezuela y Colombia, no estaría mal porque ellos han regulado de maneras diferentes sus fuerzas armadas o sus fuerzas de guerra, como lo quieran llamar, y también han tenido resultados muy diferentes al nuestro. No podemos desconocer como historiadores, Rafa y Moisés, de que si efectivamente ha subsistido el fuero de guerra, pero no ha subsistido el ejército regular. Es decir, en nuestra historia militar mexicana, mal que le pese a los militares, a diferencia de la Marina, no ha habido continuidad. O sea, el ejército borbónico, que es el que hace la independencia, o el que se crea el ejército trigarante, que se perpetúa hasta la guerra de la Reforma, es disuelto en Calpulalpan. Disuelto y sustituido por un nuevo ejército liberal que no tiene formación castrense y que tiene que adoptar y adaptar la formación castrense previa. Y ese ejército, que es la génesis del ejército porfiriato, que se profesionaliza con Bernardo Reyes, que se profesionaliza desde luego en forma total ya antes de 1910, también se rinde y se disuelve en Teoloyucan. Es decir, y no queda nada de él. Y es sustituido por un nuevo ejército, que es el ejército revolucionario, pues de gente que no era militar de carrera. Hoy ya vamos, general Cárdenas, el general Obregón, el general Plutarco Elías Calles, pero ninguno fue general, punto. Entonces, eran maestros, o eran agricultores, o eran pequeños hacendados.
que después efectivamente al triunfo de la revolución y la disolución del ejército regular mexicano, adquieren el estatus de militares y efectivamente exigen su reconocimiento conforme a las ordenanzas militares, y efectivamente en el archivo cancelado de la Defensa Nacional se encuentra ya su incorporación al ejército, pero no eran militares, con lo cual nuestro ejército es un ejército que no tiene una historia muy continua, no es una historia muy continua ni muy clara, es un ejército, son tres historias de unos cuerpos regulares que se han sustituido unos a los otros. Y esto tiene que ver también pues con la necesidad de alguna manera a que sobre estos grandes capos militares o jefes militares, tanto regulares como los que nacen de procesos revolucionarios, sean de alguna manera contenidos por una figura suprema, como él puede ser la del presidente. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que por los dos vías hay riesgos, por la vía del alzamiento de los militares regulares, como por la vía de las fuerzas no militares regularizadas en el campo de batalla que se asumen como militares. Y todos reivindican que se les aplique el privilegio castrense, el fuero de guerra, ¿no? Desde luego. Y el escalafón y la antigüedad. Exactamente. Para efectos de pensión. Muy interesante todo esto, querido maestro. Dice la muy destacada jurista y antropóloga y muy querida amiga Mónica del Arenal, que gracias por las ponencias, muy interesante la tarde, estoy de acuerdísimo con ella. El magistrado Rogelio Alanís, ¿dónde se puede adquirir el libro que se presenta? Es un punto bien importante. Creo que deberíamos decirle a la Universidad Michoacana, muy querido Rogelio, otro michoacano ilustre, que tendría que haber por lo menos ya una edición que pudiera bajarse de internet, ¿no? Es un libro imprescindible a mi manera de ver. Este apéndice documental del que apenas hemos hablado es riquísimo, y más para la gente como tú, querido Rogelio, con esa curiosidad erudita tan a flor de piel. En fin, quizá ahorita nos pueda decir dónde adquirirlo el doctor Guzmán, pero como suele pasar con las publicaciones de las universidades autónomas de los estados, no es de fácil acceso en todos los sitios de la República, por desgracia. De las exposiciones de los doctores Estrada y Guzmán, detecto que nuestro actual ejército tiene continuidad, cierta continuidad con el borbónico. ¿No afecta esto el licenciamiento del Ejército Federal de 14? Sí, definitivamente lo afecta. Si hay esa continuidad, ¿hasta qué punto en el pasado encontraríamos continuidad? ¿Hasta los tercios de Flandes? Pregunta el magistrado Alanís, Moisés. No, perdón, yo creo que no nos tendríamos que ir tan lejos, porque si no, entonces estaríamos haciendo lo mismo que en México, de querer ver al ejército o a la institución castrense moderna con raíces muy, muy antiguas, ¿sí? Y en realidad, la modernidad que nos llega a América, pues viene precisamente con las reformas borbónicas. Y esas reformas borbónicas vienen a normar, a organizar, a definir de qué manera la institución castrense va a estar debidamente estructurada en los territorios americanos, porque eso es para toda América. Yo recuerdo que hace algunos años la Fundación Mafre publicó un libro sobre la influencia precisamente de las ordenanzas militares de Carlos III en Hispanoamérica. Y entonces al final nos presentaba un apéndice muy interesante en donde comparaba los artículos o varios de los artículos de esas ordenanzas de Carlos III que se podían reflejar en las ordenanzas militares de varios países hispanoamericanos, ya del siglo XX, que prácticamente permanecían iguales, ¿sí? Y entonces aparece Perú, aparece Ecuador, Colombia, México, Venezuela, etcétera, etcétera. No obstante, que cada uno de esos países a lo largo del siglo XIX tendrá que ir modificando y readecuando conforme a su realidad la normativa de sus fuerzas de guerra, ¿sí? Pero estoy de acuerdo con lo que dice Jaime del Arenal.
la perspectiva comparada nos puede ayudar mucho a entender la manera como en otros países, en este caso de Sudamérica, organizaron a la institución castrense. Y ciertamente no nos ha ido tan mal, tenemos que reconocerlo abiertamente, ¿no? Pues sí, porque miren, recuerden Argentina, recuerden Chile, ¿verdad? Ahí tenemos casos muy específicos que en buena medida es lo que hizo que en Sudamérica el tema militar también quedara desatendido por la historiografía, ¿sí? Y me refiero en este caso a los historiadores, porque eran más bien politólogos, sociólogos los que se ocupaban de las fuerzas armadas, ya hablando del siglo XX, pero no los historiadores. Y entonces, también en las últimas décadas, hemos visto que hay una pujante historiografía que va orientada en esa línea de la historia de la guerra y de la historia militar, que es uno de los debates que yo planteo en la introducción de la obra, ¿verdad? Para poder distinguir una de otra. Para mí, la mayor parte de las investigaciones que se han hecho aquí, en México, son con un enfoque de historia de la guerra. Así es. Del campo de batalla, digamos, ¿no? Exactamente, del encuentro. Sí. Y aunque hablan de tecnología y de la economía, no es lo único que debería de ocuparse el enfoque de historia militar. No solemos hablar muy bien de nosotros, y menos en este tema tan espinoso, pero pues generalísimo, como ha mostrado Moisés Guzmán, fue un título que ocuparon 4 de los más grandes héroes de la patria, ¿no? Uno de ellos quizá el más grande. Y en cambio, veamos el listado de generalísimos en otras latitudes. Pedro V en Portugal, Francisco Franco, ya mencionado, en España, o Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana, ¿no? Como dicen los chavos, hay niveles, ¿no? En fin, el magistrado Rafael Estrada Sámano dice: a Jaime y a Rafa, ambos mis alumnos, los conozco bien, menos mal que me conoce bien, y los disfruta frecuentemente. Bueno, muchas gracias. A Moisés no tenía el gusto de conocerlo, me doy cuenta ahora de su gran categoría y como michoacano me siento muy feliz de sus logros académicos. Muchas felicidades a los tres. Gracias, gracias, muy querido magistrado. Teresita, otra vez, muchísimas gracias por sus respuestas muy ilustrativas. Me ilustrará mucho leer el libro. Mil felicidades a todos y a ti, Rafa, por esta organización. A tus órdenes siempre, doctora Lucia. Ana Isabel Pérez, otra vez. Buenas tardes. Una pregunta. Entonces, hablar de derecho militar en los primeros años del México independiente es hablar de una continuidad, pero hubo rupturas, más allá de una sustitución de la subordinación a una figura presidencial. Claro, las rupturas a las que se ha referido mi maestro del Arenal y el doctor Guzmán, ¿no? No sé si quisieran abundar en eso. Hay otra pregunta muy interesante en esto, aquí sí en inglés, Q&A, supongo que es Questions and Answers en la aplicación. En fin, ni modo, facetas del colonialismo tecnológico, ¿no? Dice Héctor Hernández López, una pregunta. ¿Podrían explicarme qué significa el último párrafo del artículo 16 de la Constitución que dice: en tiempos de paz, ningún miembro del ejército podrá alojarse en casa particular contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna? En tiempo de guerra, los militares podrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones en los términos que establezca la ley marcial correspondiente. Muchas gracias a usted, don Héctor. Sí, me parece que esto viene de la ordenanza precisamente, pero adelante, no sé si quisieran comentar algo más. Y bueno, pues ya nos Nada más acercamos de a la las 2 primera horas. pregunta, Sí, señor. simplemente decirle a la compañera que preguntó que lo mismo ocurre en todas las disciplinas jurídicas, es decir, la independencia o la formación del nuevo Estado mexicano no significa que de la noche a la mañana se cambió el viejo derecho por el nuevo derecho, no era posible, simplemente no era posible, con lo cual hay lo que se llama la continuidad o la permanencia del viejo derecho, que se va a ir ajustando poco a poco a lo largo de las primeras décadas del siglo XIX y en ocasiones hasta finales del siglo XIX se consigue la sustitución según la materia, ¿no? En este caso, pues sí, las ordenanzas de Carlos III permanecen vigentes como el código, digamos, moderno
del derecho militar hasta que Mariano Arista lo sustituye por otro, lo cual no significaba que en el ámbito de la soberanía mexicana se fueran haciendo reformas a esas ordenanzas, como de hecho ocurrió, ¿no? Se van formando artículos, pero mantienen su vigencia. Esto es lo usual en toda América Latina, lo que llamamos un poco el derecho de transición, ¿verdad? Un derecho que se hereda de la vieja tradición hispana, que se ajusta poco a poco a lo largo de las primeras décadas del siglo XX y se sustituye finalmente por un derecho ya propiamente mexicano, cada materia en cada momento que marque su propio hito histórico, ¿no? Por cierto, querido Lo maestro. último lo deberías de contestar tú, Rafa, lo de la ley marcial, o Moisés, no sé. Entonces, sí. Sí, nada más un apuntamiento aprovechando que menciona usted al general Arista. El tan vilipendiado Supremo Poder Conservador desapareció en este país precisamente porque se metió con el fuero de guerra. Y el inefable general Antonio López de Santana, como ha mostrado Pablo Mijangos recientemente en esa espléndida historia mínima de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que le publicó el Colegio de México, el omnipresente Hércules Empualteca dijo, no, con esto sí no te puedes meter y adiós Nicanor al Supremo Poder Conservador. Que si no le hubiéramos puesto conservador, sino Supremo Poder Nacional, hoy ni quien nos aguantara diciendo que fuimos los creadores del modelo concentrado de control de constitucionalidad. Pero bueno, eso ya es otra historia, ¿no? A ese grado de efectos constitucionales llegó el fuero de guerra. Y sí, me parecería muy bien que el doctor Guzmán Pérez terminara esta tarde espléndida. Gracias a ustedes dos, ha sido un privilegio escucharlos. Pues hablando un poco de esto que me parece tiene mucho que ver efectivamente con la ley marcial y con el respeto a las garantías de los ciudadanos, aún frente a fuerzas regulares puestas en operación. ¿No, doctor? En realidad creo que el, 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 el término en que está planteado tiene más ese sentido jurídico que tanto Jaime como tú, Rafa, podrían explicar de mejor manera que yo. Desde mi perspectiva, sin embargo, diré algo, y por lo que alcanzo a escuchar, porque ese artículo hay que volverlo a leer para volver a reflexionarlo y poder emitir una opinión al respecto. Esto tiene que ver con circunstancias excepcionales. Cuando hay una circunstancia excepcional, el integrante del ejército, o si estamos hablando del tiempo presente de las Fuerzas Armadas, tendrá esa facultad o esa posibilidad de poder aprovecharse de subsidios, de alimentación, de cobijo en las poblaciones donde se encuentre. Pero esto creo que es, como lo entiendo, en una situación excepcional, no en cualquier momento. Tiempos de guerra. ¿No? Sí, Moisés, yo creo que tiene que vincularse con el artículo 29, ¿no? O sea, la suspensión de garantías en caso de perturbación grave, invasión, etcétera, ¿no? Que la guerra sería una cuestión excepcional, evidentemente. Entonces, a partir de una declaratoria de suspensión de garantías, es cuando entonces permitiría inclusive lo que se llama una ley marcial. La ley marcial es una ley que efectivamente que supone una excepcionalidad y fundamentalmente ¿en qué? En el respeto de los derechos humanos, ¿no? ¿Cuáles? Hay algunos que son inclusive insalvables, no se pueden tocar en ningún momento, ¿no? Pero otros sí, como por ejemplo los que tú mencionas, ¿no? El darle asilo a las tropas, el contribuir con alimentos, la requisa de sistemas de transporte, que no, si no habrán sido caballos y carretas, tendrán que ser automóviles y camiones y camionetas. Es decir, el derecho a propiedad sí se ve afectado. Pero todo esto supone que la guerra en sí mismo no destruye el orden jurídico. Esto es bien interesante, ¿eh? Para tus escuchas, ¿no? La guerra en sí misma es una institución jurídica, colegas. Es decir, no lo podemos descuidar. En sí misma es una institución jurídica, la guerra. Y por lo tanto, está también sujeta a derecho la guerra. Y tiene sus ordenamientos.
Y uno de esos ordenamientos es precisamente el que se refiere a la ley marcial, ¿no? Que solamente es posible dar cuando se exceptúa la vigencia ordinaria del sistema constitucional vigente. Yo solo agregaría que otro ilustre michoacano, esto parece historia de Michoacán, el presidente de la Suprema Junta Nacional Americana, el licenciado, abogado Ignacio López Rayón, se resistió al título de generalísimo y se concibió a sí mismo como un protector nacional, mucho más en el sentido cromwelliano. Y una cosa que es muy curiosa, que siempre me ha interesado mucho, es que esta protección del domicilio particular no nos viene por la vía, como quizá pareciera lógico con otras tantas garantías de la Constitución de Cádiz, sino por la vía de la respuesta que le da la insurgencia a la Constitución de Cádiz, que es precisamente ese documento magnífico que Moisés ha estudiado como poca gente, del gran abogado de la nación, como lo llamó un abogado que admira mucho a Moisés, Octavio Martínez Camacho, que mañana va a estar con nosotros en el espacio de, así lo dijo el Poder Judicial, que es la idea de los elementos constitucionales de Rayón, ¿no? Que aún en épocas extraordinarias, el domicilio es un asilo sagrado y solamente por cuestiones de extrema gravedad e interés nacional puede ser utilizado para los efectos del poder público y castrense. Pregunta el doctor Raúl Arroyo, queridísimo amigo, ya le tocaba algo a Hidalgo y no a Michoacán, mi querido Raúl. Felicidades por el libro y por el conversatorio. Le consulta a Moisés dónde consigue su libro Los Constituyentes de 1813 a 14. Muchas gracias. Es un bibliófilo excepcional, Raúl. Bueno, diría rápidamente, El Momento Iturbide fue una edición especial que sacó la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo a través de la Coordinación de la Investigación Científica y el Instituto de Investigaciones Históricas. Fue un tiraje corto, a mi parecer, de solo 200 ejemplares, y no es una obra que lamentablemente se encuentre en librerías. Lo que sí sé es que es posible conseguir la obra si se dirigen a la coordinación de la investigación científica con el responsable, que es el doctor Marco Antonio Landavazo Arias, y ahí pueden preguntar cómo lo consiguen. Y ya ahí les informarían y les dirían, les darían una respuesta. Lo que sí sé es que las personas que han ido, algunas de las personas que han ido, o lo han comprado, o estudiantes de la universidad que están trabajando estos temas se los han obsequiado. Es lo único que podría decirles. Y ojalá Así de veras salga una edición. esperamos promover una reedición, una reimpresión de la obra, y que pueda tener mayor difusión, porque pues francamente he escuchado muchas demandas sobre cómo adquirirlo, ¿verdad? Eso muestra, por otro lado, que hay interés, sea por el momento que estamos viviendo de conmemoraciones, o sea porque el enfoque de análisis que estoy presentando en este libro pueda resultar de interés para los historiadores y otro tipo de público. Y respecto al libro Los Constituyentes, lo editó Marcial Pons en 2018, y es una obra que se puede conseguir entrando a la página de Marcial Pons. Sé que en la Ciudad de México hay una institución, creo que se llama INACIPE, si no me equivoco, que vende libros jurídicos. Que vende libros jurídicos, y esa institución es la que se encarga de la venta en México. Entonces tendrían que ubicar la institución, creo que tiene correo, página, etcétera, y ahí preguntar por la obra, ¿verdad? Los Constituyentes. Pero es una coedición de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y Marcial Pons, de 2018, que desde luego pues también les recomiendo, porque pues es un estudio de tipo institucional y prosopográfico sobre la vida de los
17 constituyentes de la insurgencia, de varios de los cuales solo conocíamos el nombre, y que reconstruye pues su trayectoria vital, pero sobre todo cuál fue el verdadero papel que desempeñaron en la confección de ese texto republicano llamado Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, mejor conocido como Constitución de Apatzingán. Y entonces ahí vamos a observar que las principales plumas que concurrieron en la elaboración de este texto va a ser un michoacano, José Sotero de Castañeda, un yucateco, que es Andrés Quintana Roo, y un tlaxcalteca, que es José Manuel de Herrera. Y la mano que redactó la Constitución fue la de este último. Y bueno, eso es lo que les digo para que se interesen en leerlo. Muchas gracias. Qué maravilla. Eso hay que conseguirlo de ya. Bueno, pues tenemos aquí los reconocimientos a nuestros dos grandes maestros de esta tarde de excepción. Se los haremos llegar físicamente. Desde luego, el director general de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jáuregui Pro Derechos Humanos, César Alejandro Ruiz, está recuperando y le deseamos toda la salud del mundo, porque tuvo ayer un problema de apendicitis. Afortunadamente superó muy bien la operación y les mando un muy cordial saludo. Gracias. Muy queridos maestros, por esta espléndida tarde excepcional. Qué bueno, escuchándolos, que en la República subsiste el fuero de la sapiencia. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima ocasión. Hasta luego. Gracias. Felicidades, Moisés. Gracias, maestro. Gracias, Rafa, por la invitación. Jaime, un abrazo. Gracias a todos. Felicidades, mi querido Moisés. Un abrazo grande. Nos vemos pronto, igualmente.